Inicialmente las moléculas de aire chocan al interior y exterior del recipiente. Los impactos producen una fuerza promedio por unidad de área, la que conocemos como presión. Con el globo en la botella, inicialmente la presión interna y externa es la misma, tenemos un sistema en equilibrio. Cuando presionamos la botella con la mano, con una temperatura constante disminuimos el volumen y la densidad del aire dentro de la botella aumenta. Como las moléculas deben recorrer una menor distancia, al chocar contra la pared del recipiente, aumenta el número de choques y aumenta la presión interna. Esto sucede también alrededor del área del globo, generando una fuerza que implica que el globo acelere y salga disparado. Esto significa que la presión es inversamente proporcional al volumen. En otras palabras, la presión será igual a una constante sobre el volumen y la presión por el volumen será igual a esa constante. Lo que he enunciado es la ley de Boyle y tiene significado cuando la temperatura es constante. Para esta situación tenemos un volumen constante. Al sumergir la botella en el agua caliente, las moléculas de agua tienen una mayor energía cinética. Entonces las moléculas de aire al interior de la botella aumentan su velocidad. La temperatura interna aumenta y hay más colisiones de moléculas por unidad de área en el interior de la misma. La presión interna entonces es mayor que la externa, produciendo así una fuerza sobre el globo que hace que éste se acelere y cambie su estado, que podemos deducir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. En otras palabras, la presión sobre la temperatura nos resulta una constante y también podemos decir que la presión es igual a esa constante por la temperatura. Lo que he enunciado es la ley de Gay-Lussac y funciona cuando el volumen permanece constante. En esta situación el volumen es constante. Inicialmente se enciende el papel y se pone dentro del envase de vidrio. Entonces las moléculas cercanas a la llama tienen mayor energía cinética que los restantes dentro del envase. El gas se expande y algunas moléculas de aire salen del mismo. En un principio, las menos moléculas pero más calientes al interior ejercen la misma presión que las muchas moléculas pero más frías en el exterior. Cuando se bloquea la boca del envase con el globo, las moléculas de gas no pueden regresar. Se apaga la llama y las moléculas de oxígeno se convierten en dióxido de carbono. Además, disminuye la temperatura al interior del envase y como consecuencia, el número de colisiones por unidad de área, es decir, la presión también disminuye. La presión externa es entonces mayor que la interna y fuerza al globo a ingresar al recipiente cambiando su estado de movimiento. Dado que en esta situación el volumen es constante, podemos notar que la presión es directamente proporcional no solamente a la temperatura, sino también al número de moléculas que existen dentro del contenido del recipiente. De las tres situaciones, en la primera concluimos que la presión era igual a una constante sobre el volumen. En la segunda, dedujimos que la presión era igual a una constante por la temperatura. Y en la tercera agregamos que esa presión también era igual a la constante por la temperatura por el número de moléculas. ¿Qué podemos deducir? De las tres situaciones podemos decir que la presión es igual a una constante por el número de moléculas por la temperatura dividido sobre el volumen. En otras palabras, que la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moléculas por la temperatura. Esto es lo que se conoce como la ley de gases ideales.